La cuenta de TikTok que ves en pantalla compartió el video de un hombre residente de Chile que se encontraba preparando su desayuno para salir a trabajar como todas las mañanas. Sin embargo, algo fuera de lo normal estaría a punto de suceder, y todo fue registrado con su cámara de celular. Atentos. Ya, ahí empezó. Ya. Voy a empezar a huevear. Estoy hueveando. Bueno. No es algo muy normal. La taza se movió. El gato. No es muy agradable la sensación que se vive acá. Ya, es hueveo, ya. Ya cabros, un ratito para afuera. Vemos cómo la taza se desliza lentamente sobre la mesa durante la grabación. La tranquilidad que muestra el hombre ante esta situación nos da a entender que ya lleva tiempo experimentando fenómenos similares, por lo que ya estaría acostumbrado a ellos. Sin embargo, no deja de ser aterrador tratar de convivir con algo desconocido en tu propia casa. ¿Y tú, cómo reaccionarías ante una situación similar a esta? ¿Serías capaz de convivir con algo desconocido en tu propia casa? Te leo en los comentarios. El video que verás a continuación fue grabado por un hombre que vive solo en un departamento de Hollywood, Estados Unidos. Él aseguraba que ahí ocurrían cosas extrañas, desde luces que se encienden solas hasta la sensación de que algo lo observa durante la noche. Y es justo durante una de estas noches, mientras grababa un video presentando su sala, que captaría lo siguiente. Muy atentos. We're not going to talk about the chair that's just moving on its own. We're not going to discuss that. I'm just going to show you the room. So the rug is here, and I'm trying to decide if it should be this way, long ways, or wide, or the other way around. But I kind of like it. Vemos cómo durante la grabación, el asiento rojo que se encontraba en medio de la sala comienza a girar inexplicablemente. Pero lo más inquietante sucede cuando nos damos cuenta que en realidad el asiento se mueve en dirección a él, puesto que cuando el hombre se detiene, el asiento termina de girar al frente suyo, como si alguien estuviera sentado mientras lo ve desde ahí. ¿Y tú, qué crees que ocurrió aquí? ¿Será esto acaso evidencia de algo sobrenatural? ¿O tiene alguna explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. En esta ocasión, lo sobrenatural nos lleva de vuelta a los departamentos. Un hombre afirma haber estado experimentando fenómenos extraños desde hace unos meses, pero lastimosamente no tenía registro o evidencia de ello hasta ahora. Un día escuchó sonidos extraños en la ventana de su habitación, por lo que decidió ir a revisar con cámara en mano para registrar lo que pueda suceder, y esto fue lo que captó. Al llegar a la habitación, no encontró a nadie que produzca aquellos sonidos. Sin embargo, segundos después, una sombra aparece en la ventana,
lo cual era imposible, pues el hombre afirma que la habitación se encontraba en un segundo piso. No habría forma de que lo que esté parado ahí afuera esté sostenido por algo sólido. Aquel día, el hombre consiguió dos cosas: pruebas de su experiencia inquietante y un nuevo contrato de alquiler en otro departamento. Real o no, la decisión es tuya. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Jack, cuya pasión por coleccionar reliquias no solo le ha traído valor histórico a cada rincón de su casa, sino también fenómenos inexplicables. Al principio, estos fenómenos eran inofensivos, como ruidos, sombras y objetos que cambian de lugar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la actividad comenzó a volverse insostenible. Okay, I've just started filming because I fell asleep on the couch and woke up to what felt like somebody stroking the side of my face, which made me jump awake, but I don't know if it was a dream, but then the room is icy cold and just noises coming from the kitchen. Hello? Hello? Can you hear that? It's coming from outside, well, the kitchen there. Hello? Oh my god. The candlestick on the door's just bloody opened. What the hell? Hello? It makes you nervous to fall asleep on the couch, it really does. It's horrible. Is anybody out there? Shit! What the fuck? That's just hit my leg? What the fuck? Oh. Sophie, okay? Cat's just liked it as well. Oh my god. What is going on in here? What? It sounds like somebody sat down on the fucking chair. Fuck this, fuck off, I'm going in the garden. I'm not staying here. Jack menciona que sintió que alguien le tocó la parte del rostro mientras dormía en su sala, lo que lo llevó a despertarse. Lo más inquietante es que podemos escuchar como alguien se sienta en el sofá que Jack tenía al frente, y segundos después, el cojín cae inexplicablemente, lo que asusta al hombre y lo hace salir rápidamente. Durante los próximos días, el coleccionista ya se encontraba preparado para lo que sea que vaya a ocurrir. Okay folks, as you can see it's almost 10 in the morning. I decided to start filming because I knew something wasn't right in this house this morning. I've got the fire on, as you can see there, and it's warm outside, but the house is freezing, and furthermore there's constant, I don't know, scratchy type noises coming from the dining room. So I've got it out there, that's the car, on the off chance. If you're making noises in here, make yourself known. Do it now while I've got an actual camera out again. It's driving me absolutely wild, to be honest. Oh, it's cold. Can you do something to make your presence known? Oh, my TV's gone off. Right, okay. Ooh, there's a bit of an atmosphere, you know, guys. Cat's acting a bit weird as well. What's wrong? You okay? What? Right, thank you for doing that.
Okay. Woo, I'm freaked out. Thank you. What is it you want? Why do you just randomly flirt every now and then? The cat is going nuts at the bottom of the stairs. If you've just moved that chair, do something for me again. Can you hear that noise? Sophia, what are you doing? Whoa, what was that? What was that? What was that? What? Jesus. Jack activa las cámaras cuando la temperatura desciende 12 grados en segundos, lo cual confirma actividad paranormal. Sin embargo, el hombre intenta desafiar a lo que sea que haya en la casa, pero comenzaron a ocurrir una serie de eventos inquietantes. Tal parece que un espíritu vinculado a alguna de sus reliquias y uno muy peligroso se alimenta del miedo de Jack y no piensa detenerse. ¿Y tú, qué opinas respecto a este registro? ¿Estamos acaso ante un caso real de poltergeist? ¿O es toda una farsa elaborada? Déjame tu teoría en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a John, un hombre que dedica la mayor parte de su tiempo a componer música y jugar videojuegos. Su vida transcurría completamente normal y tranquila hasta que se mudó a un nuevo departamento, lugar donde todo empezaría a cambiar. Y es que últimamente ha comenzado a suceder varios eventos extraños en su casa. Atentos. I'm the only one here right now. And as you can clearly hear, there's just someone out there. Un día, mientras se encontraba en su cuarto, alguien o algo intentó forzar la puerta por varios segundos sin éxito alguno. El hombre afirma que en estos momentos se encontraba completamente solo, por lo que no le encontraba explicación o lógica a lo que estaba sucediendo. Conforme pasaron los días, estos eventos volvieron a repetirse. Welcome back to what is in my apartment while I'm home alone. Like, what could... Now, last time I didn't do this. I'm gonna open this door and it's gonna stop. I hate it. A diferencia de la última grabación o registro, cuando la puerta estaba siendo forzada nuevamente, John abre la puerta y decide salir a registrar que no había absolutamente nadie afuera. Tal y como lo había dicho antes, el hombre poco a poco se va cansando de esta situación, pues lo que debía ser un nuevo comienzo se ha convertido en una auténtica pesadilla. Así que ten mucho cuidado a dónde te mudas, pues a algunas entidades no les gusta la compañía. El canal de YouTube que ves en pantalla le pertenece a Sam, y aunque su cuenta ya se encuentra abandonada años atrás, este hombre grabó varios fenómenos escalofriantes durante una noche mientras se encontraba a punto de ir a dormir. Muy atentos.
No tenemos mucho contexto sobre el video, pero por lo visto, parece que todo se trataría de una actividad que se ha acumulado por varias semanas. Eso explicaría la intensidad con la que se dio aquella noche. El hombre, muy asustado, salió rápidamente de su propiedad. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en una casa como esta? Te leo en los comentarios. Un agradecimiento especial al top donador de este mes del canal. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.